¿Lo escuchan? No, trae. En la parte de abajo, cuando le das en Screen Share, en Vale. compartir, en la parte de abajo viene un cuadrito de diálogo. Ahí le tienes que dar clic en el cuadrito, que es compartir audio, ahí para que se pueda escuchar. Oh, ok, sí, chicos. Los esfuerzos son quienes causan las deformaciones. Pero, ¿qué es un esfuerzo? Buena pregunta, Strati. Para entender lo que es un esfuerzo, debemos saber lo que es una fuerza. De forma simple, una fuerza es descrita como aquello que puede cambiar el estado de reposo de cualquier material. O sea, matemáticamente, el esfuerzo va a ser una fuerza aplicada sobre un área determinada. Entonces, ¿la presión es un esfuerzo? No, Strati. En el esfuerzo, a diferencia de la presión, existe un mínimo de resistencia al cesalle. Observa, en una superficie aplicamos un esfuerzo, cual se descompone vectorialmente como un esfuerzo normal que es perpendicular a la superficie y un esfuerzo tangencial o de cisalle que es paralelo a esta. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzos existen? Existen los esfuerzos comprensivos, que son cuando la fuerza se aplica en un mismo eje hacia el cuerpo. También tenemos un esfuerzo tensional, que es cuando ocurre un esfuerzo en un mismo eje, pero este es hacia afuera del cuerpo. El esfuerzo de cisalle, a diferencia de los otros dos, que corresponde cuando el esfuerzo no se aplica en un mismo eje y puede ser con direcciones hacia afuera o dentro del cuerpo. Ojo, Estrati, que no siempre un esfuerzo va a implicar una deformación. Es importante que esto supere la resistencia de la roca para que podamos tener una deformación. Para entender cómo los esfuerzos producen deformaciones, debes aprender cómo se comporta un elipsoide de esfuerzo. Estos se construyen al unir todos los vectores de esfuerzo que actúan sobre un punto en un mismo tiempo. Las direcciones de deformación, que se representan como sigma 1 la mayor, sigma 2 la del medio, sigma 3 la menor. Ojo, que sigma 1 puede ser igual o mayor a sigma 2 mayor o igual a sigma 3. Pero, ¿qué pasa si hacemos variar los esfuerzos? Querido Statin, para analizar esto nos colocaremos en tres casos. Pero veamos el esfuerzo uniaxial, que es aquel que tiene en todas las direcciones principales esfuerzos de igual magnitud. Por lo tanto, sigma 1 va a ser igual a sigma 2 igual a sigma 3. El segundo caso es el que tiene dos esfuerzos iguales y una distinta. Por ejemplo, sigma 1 mayor a sigma 2 igual a sigma 3. El último caso es el triaxial, donde todos los esfuerzos son distintos en todas las direcciones principales. El sigma 1 va a ser mayor a sigma 2 mayor a sigma 3. Es la única forma que tenemos para no. También lo podemos analizar a través del círculo de Mohr. Observa, el eje horizontal corresponde al esfuerzo normal, el eje vertical al esfuerzo de cisalle y la curva corresponde a la envolvente de falla, la cual varía para cada roca. El círculo se forma ubicando a sigma 1 y a sigma 3 en el eje horizontal. Notemos que dependiendo de qué tan grande es su diferencia, mayor será el radio del círculo. Cuando toca a la envolvente de falla, la roca sufre cizalle. Un ejemplo donde esto no ocurre es cuando los esfuerzos son iguales, lo que su diferencia será cero, y nuestro círculo se convertirá en un punto que no toca a la envolvente. Esto ocurre, por ejemplo, en el esfuerzo hidrostático, ya que cuando una columna de roca genera presión sobre una unidad puntual, ésta recibe los esfuerzos con una misma magnitud desde todas las direcciones, pero no sufrirá cizalle, pero se deformará por dilatación negativa. También debemos considerar que la presión de fluido disminuirá los esfuerzos desplazando nuestro círculo hacia la izquierda. Y según donde el círculo toque a la envolvente, tendremos diferentes comportamientos, tales como fallas de rumbo, extensivas o compresivas. Como ya sabemos que los esfuerzos generan deformaciones, rotando, trasladando, distorsionando y o dilatando a la roca, pero como dijimos anteriormente, cada roca se comporta de forma distinta ante un esfuerzo. Y según estos comportamientos se clasifican en tres tipos de deformación: elástica, plástico y dúctil, en razón al aumento del esfuerzo. ¿Pero qué significa esto de la deformación elástica, plástico y dúctil? Estático.
Se habla de deformación elástica cuando al aplicar un esfuerzo, el cuerpo recupera su forma original al dejar de aplicar este esfuerzo. O sea, que es reversible. Exacto. Plástico. Ocurre cuando aumentamos el esfuerzo y el cuerpo ya no puede volver a su forma original, presentando cambios permanentes donde la roca fluye y forma pliegues asociados a esfuerzos lentos y continuos. O sea, que me quedaré así para siempre. Ya veremos, Estrella, qué va a pasar contigo. Ahora veamos que seguimos aumentando el esfuerzo. Si aumentamos el esfuerzo, la roca se comportará de forma frágil, al perder cohesión y romperse presentando fracturas y fallas, asociados a esfuerzos rápidos e intensos. Como que no me gustó mucho este juego, ¿ah? Entonces, ¿el esfuerzo va a ser lo único que va a determinar mi comportamiento? No, también tenemos otros factores que van a influir en la deformación de la roca. Por ejemplo, el aumento de la temperatura disminuirá la resistencia de la roca, aumentando su ductibilidad. En el aumento de la presión, también aumenta la resistencia de la roca. Los fluidos. Habíamos hecho referencia a ellos anteriormente, mencionándolos en el círculo de Moore, cuando estos desplazan el círculo hacia la izquierda. Esto ocurre porque los fluidos debilitan la roca, aumentando su ductibilidad principalmente por dos razones. Cuando aumentamos la presión de confinamiento de la roca, esta tiende a comprimirse, pero los fluidos intraporos no siempre lo permiten, por lo que es más sencillo deformarla. La otra, que los fluidos cargados iónicamente reaccionan debilitando los enlaces de la roca. También hay que tener en cuenta el tiempo y la velocidad, ya que ellos serán quienes regulen el comportamiento de la roca, ya sea de forma frágil o dúctil, al ser aplicado el esfuerzo de forma rápida y de una corta duración. Implicará una tasa de deformación alta y tendremos un comportamiento frágil. Por el contrario, si la tasa de deformación es baja, el comportamiento será duro. También depende del material o la roca en sí misma, según si estas son isotrópicas o anisotrópicas. Tendrá o no planos de debilidad donde se requiera menor esfuerzo para deformar la roca. Notemos que la temperatura y la presión aumentan con la profundidad. Según este criterio, podemos dividirlo en tres niveles estructurales. El nivel superior, que corresponde a la superficie, donde la presión y temperatura no son muy elevadas, existirá un comportamiento frágil y dominarán las fallas. En el nivel estructural medio, de 0 a 4 kilómetros, encontraremos un comportamiento dúctil y dominará los pliegues, mientras que en el nivel estructural inferior, entre los 4 y los 8 a 10 kilómetros, ocurrirá metamorfismo, donde predominarán los pliegues con presencia de esquistosidad y foliación. Entonces, los esfuerzos producen deformaciones y esto ocurre cuando se supera la resistencia de la roca. Para un tipo de esfuerzo existen muchas posibles deformaciones y estas dependerán del comportamiento que ésta tenga, ya sea elástico, plástico o frágil. Esto es determinado por 5 factores, que son presión, temperatura, fluidos, el tiempo y velocidad y la roca en sí misma. Muy bien, Estetín. Has aprendido los tipos de esfuerzo y dentro de la deformación. Nos vemos la próxima. Tipos de esfuerzo. Y eso es todo, profe. Muchas gracias. ¿Puede regresar toda su presentación? Todas las que hizo. Por favor, si es tan amable. Ahí está la primera. Sí, desde la primera de la presentación. ¿No? Bueno, gracias, sí. Exposición. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí en el tema que le tocó a Reinaldo son los conceptos generales acerca de estructuras. ¿Qué es una estructura? Esfuerzo de deformación y la identificación y clasificación de estructuras. Bueno, vamos a saber que para que haya unas estructuras, hablamos acerca de que debe haber esfuerzos de deformación, ¿no? Como lo ejemplificó en el video. Y van a haber 3 tipos de estructuras. ¿Puedes darle la que sigue, por favor? La que sigue. Bueno, aquí nos dice que son los conceptos de estructura.
Y bueno, aquí dicen las estructuras geológicas. Van a haber 3 tipos de estructura las que vamos a identificar en geología estructural. Van a ser las diaclasas, las fallas y los pliegues. Esas 3 son las que vamos a identificar como estructuras en nuestro mapa, en nuestras secciones sísmicas, etcétera. Por lo menos estas 3. Y las diaclasas tienen que ver con las fracturas en las rocas sin desplazamiento. Las fallas son fracturas en las rocas con desplazamiento, donde vemos una roca arriba de la otra quizás, y los pliegues, que son estas como colchones que se están haciendo en las rocas. Esto es lo único que tenemos que saber, que son las que existen en la geología. Entonces, si yo les digo, a ver, jóvenes, ¿qué tipo de estructuras ven? ¿O qué tipo de evento estructural están viendo? Ustedes pueden decir, maestro, parece que es una diaclasa, o parece que la fractura se está moviendo de este lado, o parece que estamos viendo unas fallas, o inclusive podemos ver que en los pliegues se encuentra ubicado la zona de interés, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando yo les pregunto, yo les hablo acerca de estructuras, vamos a identificar estas 3 por lo menos, ¿no? Entonces son diaclasas, fallas y pliegues. Y por lo regular siempre se ocupan con fallas y pliegues. Entonces, es lo que siempre estamos hablando. Y aquí nos dice, están relacionadas con los dos, con todos los accidentes tectónicos de las masas rocosas, y estas son formadas por movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Epirogénico significa el origen de la roca, o sea, cómo cuando nació, cuando fue depositada o cuando se originó, ese quiere decir como un movimiento epirogénico, ¿no? Es la epirogénesis. Y la orogénesis quiere decir después de la depositación, después de que ya haya nacido la roca. Por ejemplo, un evento estructural, ¿cómo se le dice? Orogénesis, no, se me fue el nombre. Bueno, cuando empieza por el tiempo se empieza a degradar la roca, a quitar sus componentes, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Reinaldo, si es tan amable. Y bueno, las estructuras geológicas, una anotación que les voy a hacer a usted y a todos los demás, cuando veamos que existen, bueno, a veces nos interesa luego digamos, una tabla o un apunte que hay aquí, ¿no? Y a veces lo copiamos y lo pegamos. Luego no se alcanzan a ver a veces, ¿no? ¿Qué dicen lo que está escrito? Entonces yo le recomiendo que vuelva a escribir, no sé, que haga usted una nueva tabla de todo esto, porque así no lo alcanzamos a ver, ¿no? Entonces no se ve bien y pues no podemos conocer qué dice, ¿no? Dice estructuras biológicas primarias y secundarias. Entonces le recomiendo que si va a escribir una de estas tablas, la reescriba, ¿no? O la ponga de nuevo y para que se vea bien y se vea, bueno, por lo menos que se note lo que está escrito, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos habla acerca de la estructura geológica. De acuerdo con su origen y características se divide en primarias y secundarias. Entonces, como le dije, una estructura geológica primaria siempre tiene que haber acerca de la depositación o de cómo se origina. Entonces, bueno, aquí no sé qué dice, intrusivas, extrusivas, y bueno, también dependiendo de las rocas, ¿no? Como vimos, existen 3 tipos de rocas, ígneas, sedimentarias y, bueno, metamórficas. Bueno, las metamórficas podemos mencionar que sean las secundarias y también con las fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque son después de que se haya originado la roca, ¿no? Entonces, aquí vienen algunos tipos de rocas. Este tipo de rocas nos hubiera servido bien si lo leemos, por ejemplo, porque ya podemos conocer más tipos de rocas. Diques, no sé qué dice aquí, pollo, no sé qué. Y bueno, aquí abajo dice domo, caldera, duclácea, vesículas, perolito, algo así, y volcanes, ¿no? Entonces, todas estas rocas primarias tienen que ver con los volcanes. Cuando hablamos de un domo, de una caldera, etcétera, las rocas sedimentarias, bueno, por ahí hay varias cosas, ¿no? Entonces, esto depende. La que sigue, por favor, Reinaldo. Y bueno, de igual manera, si le sugiero que reescriba lo que está hecho, ¿no? Si no puede copiar y pegar, por lo menos lo reescriba, ¿no? Dice, estructuras primarias, por ejemplo, la estratificación de las rocas sedimentarias son aquellas que se forman al mismo tiempo que la masa de las rocas mismas durante su consolidación. Entonces, esto, bueno, como la imagen que nos pone aquí Reinaldo, es toda la depositación que ha ocurrido a través del tiempo, ¿no? Vemos que en esta roca no existen pliegues, no existe algo que está, pues, perturbando completamente toda esta
depositación, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la depositación, con el origen de las rocas, ¿no? Entonces, así son una estructura primaria. Dice, a través de esta estructura, la roca es depositada horizontalmente y no son afectadas por los movimientos epirogénicos y orogénicos. Las estructuras primarias de mayor importancia. Entonces, vemos que es toda la estructura sin fallas, sin esfuerzos, sin deformaciones. ¿Puede la que sigue, por favor, Reinaldo? Y bueno, aquí dice la estratificación, que ya nos dijeron nuestros compañeros, que tiene que ver con la depositación de las rocas, del tipo de roca, etcétera. Y la laminación nos dice que una estratificación es una estructura un poco más grande, ¿no? El espesor es más grande y la laminación en comparación casi es una lámina. Aquí nos mencionaba Reinaldo que tiene que ver como por lo menos 3/4 de pulgada o algo así, ¿no? Entonces, si hablamos de una lámina es prácticamente un hilito, ¿no? Y así podemos encontrar estructuras, ¿no? Entonces, tenemos que contarlas también. La que sigue, por favor, Reinaldo. La ondulación y grietas primarias, ¿no? Todo tiene que ver. La que sigue. Vamos un poquito más rápido. Y bueno, las estructuras secundarias son aquellas estructuras que adquieren las rocas posteriormente a su litificación como respuesta. O sea, después de que ya se depositaron y se ha un estado, esfuerzo y cambios en la temperatura, los cambios que experimentas, etcétera, ¿no? Y aquí vemos posiblemente otro tipo de roca sedimentaria, pero aquí ya está afectada, ¿no? Quizás con esfuerzos, deformaciones, un poco de la orogénesis, que se fue, digamos que, se me fue el nombre de esa palabra, pero hagan cuenta que cuando empieza el aire y le empieza a quitar, ¿no? Parte de la roca. Entonces, así es como queda. Se pueden desarrollar tanto en rocas ígneas como sedimentarias o metamórficas. Sus características finales dependen de diversos factores, entre otros, la propia naturaleza de la roca sujeta a los procesos de deformación y se han formado después de la consolidación de las masas rocosas. Entonces, Era así, erosión, profe. ¿cómo, perdón? Erosión. Erosión, exactamente, la erosión. Se me fue el nombre. Entonces, con las respuestas de erosión, y así es como la vemos. La que sigue, por favor, Reinaldo, si está amable. Entonces, aquí nos habla acerca de algunos movimientos que ocurren o de eventos que ocurren para que haya un evento de estructuras secundarias, ¿no? Puede ser principalmente de la corteza terrestre, ¿no? Los movimientos tectónicos, los movimientos ascensionales del magma, por ejemplo, que esté empujando, ¿no? Y que vaya, que esté cerca de una zona volcánica. La presión litostática ejercida por los fondos marinos debido a la acumulación de enormes masas de sedimentos, pues donde se deposita más materia orgánica, ustedes saben que es en el fondo marino, ¿no? Entonces posiblemente ahí haga tipos de estructuras. Y la última es las acciones de las corrientes de convección del manto terrestre. Entonces, como vimos en la clase de geología el semestre pasado, perdón, se me iba a caer. Estos elementos, bueno, en el manto ocurren movimientos de convección y de subducción, entonces así es como también empujan un poco a la roca, ¿no? Y bueno, estos movimientos causan deformaciones en las rocas como pliegues, fallas. ¿Se acuerdan que estas son las 3 tipos de formas que hay, ¿no? Pliegues y fallas y también fracturas. También vemos hundimientos, levantamientos, desplazamientos y compresión. Esos son los 3 tipos de estructuras y los que estamos viendo ahorita, ¿no? Si yo les digo, a ver, ¿qué tipo de estructura ven en esta? Ustedes pueden decir, puede ser que sea un pliegue. Yo veo que esa roca está fracturada, que posiblemente hay un hundimiento. Estábamos viendo que toda esta sección hay un levantamiento o un desplazamiento o haya unos fenómenos de compresión, ¿no? Entonces, así es como nosotros debemos hablar acerca de los eventos geológicos, ¿no? En cuanto a geología estructural, en cuanto a una cuenca, etcétera, ¿no? Entonces, así es lo que yo les pediría. Y la que sigue, por favor, Rey. Y bueno, y estos son los mecanismos de deformación, ¿no? Este es un tema muy importante porque es la base de la geología estructural, los esfuerzos y deformación. Obviamente, si no hay ningún esfuerzo, no puede haber ninguna deformación. Como nos platicó Reinaldo, existen diferentes tipos de esfuerzos, pero no todas las rocas se van a deformar por los esfuerzos, ¿no? Estos son los 3 principales esfuerzos: compresión, tensión y cizalla, ¿no? Que es el de corte. Entonces, prácticamente el único que se va a deformar la roca siempre va a ser los esfuerzos de cizalla, porque
son los que le decimos cizallo de corte. Entonces, es donde actúa esfuerzos en forma paralela y en sentido contrario, produciendo un desplazamiento de las capas. Entonces, así es como vamos a conocer los esfuerzos. Y bueno, la que sigue, estos son los esfuerzos. Y la que sigue me parece que son las deformaciones. Ajá. Si hay un esfuerzo, pues va a haber una deformación, ¿no? Entonces, si hablamos que es en el primer gráfica, dice tensión, va a ser de un lado al otro, van a ser fuerzas contrarias. La parte de abajo, en el dibujo de abajo, va a decir la deformación que va a hacer, ¿no? Recuerden que dúctil significa cuando la roca se deforma, pero no se llega a romper, o por lo menos puede quedar en un estado, bueno, no se rompe, simplemente podemos decir eso, ¿no? Y una deformación frágil podemos mencionar que la roca sí se rompe, ¿no? Sí se fractura. Entonces, cada tipo de esfuerzo puede tener eh, deformaciones dúctiles, una deformación que dice indeformado, o sea, que igual tenga las presiones y esfuerzos y no se deforme tanto la roca, ¿no? Y pues frágil es cuando se rompe completamente. La que sigue, por favor, Reinaldo. Ya está el video. Ah, ya sería el video. Entonces, también aquí nos habla acerca de las deformaciones, de los tipos y pues nada. Entonces, así es como vamos a trabajar en geología de yacimientos. No ponga el video, no es necesario. Sale. Entonces, preguntas a su compañero Rey acerca del tema. ¿O Rey tiene alguna pregunta? No, quedó claro. ¿Sus compañeros? ¿Todo bien? Todo bien, Inge. Excelente. Entonces, un buen trabajo, Rey. Muchas gracias. Entonces, Usted. sí, gracias. Entonces, también les recuerdo que si tienen actividades pendientes, las puedan ustedes reponer, digamos. Bueno, para terminar este tema de geología de yacimientos, bueno, vamos a hablar acerca de las rocas sello, trampas y y trampas petrolíferas. Este es un tema nada más como para chingüentes. Ahí está. Como para terminar de verlo, ¿no? Entonces, porque en esta presentación, yo lo ocupé cuando estaba estudiando y me gustó mucho porque tiene imágenes que podemos representar, ¿no? Entonces dice, roca sello y trampa es identificar a roca sello como elementos indispensables del sistema petrolífero y reconocer los distintos tipos de trampas petrolíferas. Entonces, por lo menos ya sabemos cuáles son. Y estos son el contenido, definición, mecanismo, factores, etcétera, ¿no? Entonces, la definición de roca sello es aquel tipo de roca que actúa como barrera al escape del petróleo dentro del reservorio o yacimiento, generalmente lutitas. En ocasiones el sello lo constituye una anomalía estructural o estratigrafía. Se dan cuenta que ya empezamos a escuchar palabras muy técnicas acerca de la geología. Aquí habla acerca de los yacimientos, reservorio, estratigrafía, anomalías, etcétera, ¿no? Una anomalía estructural. Y bueno, una anomalía la vamos a conocer como unas fallas o discordancias entre otras cosas, ¿no? Podemos hablar acerca de una estructura, pero que va a tener una falla y lo podemos decir que es una anomalía, ¿no? Entonces, así es como la vamos a conocer. Las lutitas representan la roca sello más importante en cuencas dominadas por yacimientos clásticos y las evaporitas en yacimientos carbonáticos. Entonces aquí vemos que shale son lutitas, evaporitas y carbonato o limestone es calizas, los limestones. Es que aquí tengo el perro pero dejé una libreta acá afuera, no me la voy a orinar. ¡Ey! Deja estar. Hijo de la mañana. Entonces las trampas deben de estar selladas por rocas impermeables que permitan prevenir la migración continua de hidrocarburos. Entonces, así es como estamos viendo las estructuras. Si se dan cuenta, bueno, esto es un anticlinal, una trampa de anticlinal. Y aquí vemos también una falla, ¿no? Ya estamos viendo una estructura. Si yo les digo qué tipo de estructura vemos aquí, es una falla. Puede ser inversa o puede ser normal, pero aquí ya vemos que sí las estamos utilizando.
La estratigrafía, es que no alcanzo a leer. Bueno, la otra es Bicontrap, bueno, una estratigrafía, no sé qué dice, y una trampa de inconformidad, y bueno, como que se superpuso otra tipo de estructura. Y bueno, los mecanismos físicos que rigen la efectividad del sello son los mismos que controlan la migración secundaria. Y una roca puede servir de sello si la presión capilar en los poros mayores e igual o superior a la presión de flotabilidad de la roca del petróleo. Entonces, ¿se acuerdan que vimos en clases pasadas acerca de esas propiedades? La presión capilar, la saturación, la porosidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también con el yacimiento. Y bueno, así es como nosotros como ingenieros tenemos que conocer, ¿no? Estas propiedades. La capacidad de sello se puede expresar como el peso máximo de la columna del petróleo que puede soportar sin que se produzcan filtraciones. Entonces, aquí ya hablamos acerca de las filtraciones. Y bueno, un efecto de la hidrodinámica y la sobrepresión se puede incrementar o reducir la presión contra el sello. Y bueno, todo esto nos está diciendo cuando la roca sello, digamos que llega a unos límites para que deje de estar conteniendo el líquido. Entonces es cuando se rompe o se migra a otro lado el fluido, ¿no? Y se orienta hacia abajo, disminuye el efecto de la presión de flotabilidad sobre el sello. Bueno, aquí está la flotabilidad también. Y la sobrepresión origina modificaciones locales del gradiente de presión. Se incrementa la capacidad de sello respecto al área de almacén bajo condiciones de presión normal. Como vemos, vamos a hablar nosotros en ingeniería petrolera acerca de propiedades, acerca de procesos que le pasan a las rocas. O sea, siempre vamos a hablar de la roca, de qué propiedades tiene, de porosidad, de saturación, mojabilidad, flotabilidad, presión capilar, la migración hacia dónde va el fluido. Entonces, siempre vamos a hablar de eso, ¿no? No crean que es de máquinas o cosas así, no. Nosotros nos interesa mucho conocer eso porque al fin y al cabo el fluido es el que queremos sacar, ¿no? Entonces, bueno, que dice pérdidas a través del sello por difusión. El gas puede difundirse a través de las rocas coberturas saturadas en agua a escalas de tiempo geológico. Entonces, como nos decía, me parece que Reinaldo, el gas puede, no, es Eric, difundirse a través de las rocas coberturas saturadas de agua. Todo depende acerca de cómo se está depositando, ¿no? Entonces, y del tiempo geológico. Los campos de gas sellados por lutitas saturadas en agua como roca sello tienen una vida efímera, ¿no? Bueno, esta es la litología, la plasticidad, como nos hacía ahí un diagrama en la especificación, en el video que nos puso Reinaldo, acerca de la plasticidad, ¿no? De dónde una roca o la composición de la roca puede ser plástica, puede ser dúctil. Entonces aquí habla, ¿no? La roca de sello debe tener poros de pequeño tamaño, o sea, grano fino, como arcillas, lutitas, evaporitas y algunas rocas orgánicas, litologías como las margas. Entonces, este documento ya les estoy diciendo cuáles serían los eventos y también qué tipo de ambientes son los que se encuentran. Si yo les digo un ambiente de depósito, ¿qué tipo de rocas hay? Pues aquí ya les digo las litologías, margas, areniscas, conglomerados y bueno, de peor calidad y generalmente un 40%, ¿no? Las litologías son plásticas, son menores, etcétera, y bueno, por lo que son importantes como sello. Entonces tenemos que saber este tipo de ambientes que se ocupan. Y bueno, espesor del sello y la continuidad lateral y profundidad del sello. Esta presentación se las voy a mandar para que la tengan ahí y la analicen acerca de las rocas sello y las rocas trampas, ¿sale? Y bueno, etapas transgresivas. Eric nos hablaba acerca de la transgresión y las regresiones, de cómo está la depositación y va a haber un momento en que el agua se va a ir o se va a quitar de la depositación y va a regresar, ¿no? Esos movimientos de transgresión y regresión. Los depósitos evaporíticos y bueno, todas estas cosas, ¿no? Y obstáculos que impiden la migración del petróleo hacia la superficie, etcétera. A su mecha. Son 34 hojas. Bueno, aquí están unas trampas, aquí como vemos son unos eventos. Estos son pliegues. Este sería un pliegue, ¿no? Que vendría de esta manera. Se queda de esta manera y aquí ya se erosionó esta parte. Y aquí es donde se pone
el pozo petrolero. Estos son los pliegues que vamos a identificar. Como ven, aquí hay una falla, aquí está el gas, el yacimiento de falla, etcétera, ¿no? Trampas petrolíferas, trampas combinadas, trampas hidrodinámicas. Y bueno, también aquí tenemos otro tipo de trampas. Aquí están las fallas, un sistema. Aquí vemos también los pliegues, ¿no? Y donde se genera la parte superior de un pliegue, la llamamos anticlinal y la menor un sinclinal. Entonces, bueno, pliegues compresionales, pliegues compactacionales, etcétera. Vamos a ver qué más hay. Bueno, aquí es lo que nos explicaba Reinaldo, las fallas normales. Estas son de extensionales. Y bueno, transcurrentes. Y aquí ya es todo esto. Queda un minuto de la presentación esta que estamos viendo. Vamos a regresar. Son las 3:10. Vamos a regresar para que yo les explique el último trabajo que van a hacer. Voy a dibujar aquí un evento y es lo que yo quiero que hagan, ¿no? Que hagan el perfil la sección sísmica y el perfil. Sale, entonces les mando esta presentación, a mí me ayudó mucho cuando estuve estudiando y nos vamos a ver 3:20, sale. ¿Tienen alguna duda, pregunta? 3:20, Eric, Jesús y Reinaldo. Bueno, a ver si regresa Ronaldo. Correcto. Sale, para que Ok. ya regresemos a terminar esto. Porque la semana que viene ya es la evaluación, ¿sale? De acuerdo. Sale, Ok. Reinaldo. Gracias, Jesús. 3:20, en lo que yo hago el dibujo. Va. Sale. Sí. Entonces nos vemos en un ratillo.